Hola, mi nombre es Vanessa Jiménez y hoy les vengo a hablar de una parte importante e interesante del lenguaje que viene siendo la morfología. Como podemos entender, la morfología es la rama de la lingüística que estudia las palabras y cómo están formadas y cómo pueden llegar a cambiar para expresar un distinto significado. En otras palabras, analiza las partes de las palabras y también analiza las pequeñas partes llamadas morfemas, que son las unidades más pequeñas que vienen teniendo un significado y lo que le puede llegar a agregar un significado a la palabra, darle diferente significado y eso. Como por ejemplo, tenemos la palabra niños y podemos dividirla de esta manera. Esta parte de aquí, nin, que viene siendo la parte principal o la base, como igual se le podría llamar raíz, que es el significado principal, y os, que viene siendo el morfema que le indica plural. También tenemos como ejemplo, y lo podemos tomar como ejemplo, a la palabra pan. Como podemos ver, pan viene siendo la raíz o el significado principal. Y como podemos ver aquí, tenemos tres ejemplos, los cuales las tres, como podemos ver, se muestra pan al principio, que viene siendo la raíz principal, a las cuales a las tres les hemos agregado un diferente morfema. Como podemos ver en la primera hemos agregado adero, que nos da en conclusión una palabra que viene siendo panadero, que es la persona que crea o hace. A la segunda palabra le hemos agregado el morfema adería, que uniéndolo con pan viene siendo a panadería, que es donde se vende o se comercializa el pan. A la tercera palabra le hemos agregado esillo, que viene dándonos la palabra panecillo, que como podemos ver o sabemos, es un panecillo, es un pan pequeño. Como podemos ver aquí en esta imagen, el morfema nos ha dado tres diferentes palabras y como podemos entender, con tan solo poner un morfema a la palabra ya nos da diferente resultado. Y esto también pasa con la palabra feliz, que si le agregamos un prefijo in antes de feliz, nos viene dando la palabra infeliz. Y también tenemos otro ejemplo con feliz, que viene siendo si le agregamos el sufijo idad, nos viene dando felicidad, que es otro claro ejemplo de que si agregamos sufijos o prefijos a las palabras nos vienen dando diferentes significados. Así también podemos darnos cuenta que los prefijos y los sufijos nos permiten crear muchas palabras nuevas a partir de una sola base. En conclusión, podemos ver que la morfología es importante y fundamental para comprender cómo funciona nuestro idioma. Nos enseña que las palabras no son simples sonidos, sino estructuras que tienen significado y que pueden transformarse y adaptarse a nuevos significados, darnos nuevos significados. También tenemos que tener en cuenta que la morfología tiene varios componentes, que son la estructura de una parte que puede dividirse en dos elementos principales. Como podemos ver, el primero es el extremo o la raíz, que es la parte de la palabra que contiene el significado principal y por ende no cambia. Por ejemplo, en las palabras zapato, zapatería y zapatero, el lexema o raíz viene siendo zapat, que como podemos darnos cuenta, en los tres ejemplos, las primeras letras no cambian, no varían, pero lo que sí cambia es su significado al agregarle ato, al agregarle hería y al agregarle tero, que nos vienen dando tres palabras diferentes con distintos significados. Como también podemos ver, los morfemas son las unidades que se añade
al lexema que modifica su significado o su función gramatical. Y como también vengo y les recalco, tiene varios tipos que vienen siendo morfemas. Son las unidades que se añaden al lexema para modificar su significado o su función gramatical, y existen varios tipos, lo que viene siendo morfemas derivados y morfemas flexivos. Morfemas derivados modifican el significado del lexema para crear nuevas palabras y se dividen en prefijos y en sufijos. Los prefijos se colocan antes de la raíz, por ejemplo, como les mostré en las imágenes, infeliz, que se le agregaba in antes de feliz, que nos viene dando el resultado de la palabra infeliz, lo contrario de lo feliz. En sufijos, obviamente, se agrega después de la raíz o del lexema, como les mostré en el ejemplo de pan, le agregábamos ería, decía panadería, o ero, que nos daba el resultado de panadero, y ahí eso viene siendo un ejemplo de sufijo. Los morfemas flexivos indican variaciones gramaticales como género, el número o la designancia verbal. No crean nuevas palabras, sino que ajustan las existentes. Por ejemplo, en la palabra gatos, el morfema S indica en plural. Como podemos entender, esto no es que le agrega, sino simplemente nos cambia como de singular a plural. Como lo dice en el ejemplo, a gato le agregamos S, nos da un significado en plural, y eso viene siendo lo que son los morfemas flexivos. Así que para la próxima vez que escuches una palabra, recuerda que detrás de ella hay toda una estructura que le da sentido. Gracias por escucharme. Bye bye.